Imagínate que un día, de la nada, recibes la noticia que podría cambiar tu vida para siempre. Eso fue exactamente lo que le pasó a Laura. Era un día cualquiera. El sol entraba por la ventana de su oficina mientras ella respondía a correos y atendía llamadas. De repente, su teléfono sonó. Era un número desconocido, de un bufete de abogados. Con el ceño fruncido, contestó. Al otro lado de la línea, una voz formal le comunicó algo que la dejó sin aliento. Una tía abuela lejana, a la que apenas recordaba de su infancia, había fallecido y le había dejado una herencia considerable. No era una cantidad pequeña. Era suficiente para pagar la hipoteca, asegurar la educación de sus futuros hijos y, por fin, respirar tranquilos. El corazón de Laura empezó a latir a 1000 por hora. No podía creerlo. Colgó el teléfono y se quedó mirando al vacío con una sonrisa que no le cabía en la cara. Tenía que contárselo a Marcos, su esposo. Sin pensarlo 2 veces, recogió sus cosas. Le dijo a su jefe que tenía una emergencia familiar, una emergencia feliz, y salió corriendo de la oficina. Mientras conducía a casa, su mente volaba. Se imaginaba la cara de Marcos al enterarse. Llevaban años luchando, contando cada céntimo. Él trabajaba duro en la construcción y ella hacía malabares con su sueldo de administrativa. Esta herencia era la respuesta a todas sus plegarias. Se imaginó comprando esa casita con jardín que siempre habían soñado, viajando por el mundo, quizás incluso iniciando su propio negocio. La emoción era tan grande que sentía mariposas en el estómago. La vida, por fin, parecía sonreírles. Aparcó el coche frente a su casa, un pequeño apartamento en un barrio obrero. Qué raro, el coche de Marcos estaba ahí. Normalmente, a esa hora, él todavía estaría trabajando. Quizás se sintió mal y volvió antes, pensó Laura, sintiendo una punzada de preocupación. Pero la preocupación se desvaneció rápidamente, reemplazada por la emoción de la sorpresa. También vio el coche de su suegra, Teresa. Mejor aún, podría darles la noticia a los dos juntos. Teresa pasaba mucho tiempo en su casa, a veces demasiado para el gusto de Laura, pero era la madre de Marcos, y en un día como hoy, compartir la alegría con ella parecía lo correcto. Será un momento familiar inolvidable, se dijo a sí misma mientras buscaba las llaves en su bolso. Quería grabar sus caras, capturar ese instante de pura felicidad. Con el corazón desbocado por la anticipación, introdujo la llave en la cerradura y giró el pomo con cuidado, tratando de no hacer ruido. Quería que la sorpresa fuera perfecta. La puerta se abrió en silencio. La sala de estar estaba vacía, pero escuchó voces que venían de su dormitorio. Eran susurros, risas ahogadas. Laura sonrió, pensando que estarían tramando algo. Caminó de puntillas por el pasillo, conteniendo la respiración. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Se asomó, lista para gritar, ¡sorpresa! Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Lo que vio la dejó paralizada, helada. No era una sorpresa, era una pesadilla. En su propia cama, la cama que compartía con el hombre que amaba, estaban Marcos y su madre, Teresa. No estaban simplemente hablando. La escena era inequívoca, íntima, una traición en su forma más cruda y retorcida. El mundo de Laura se hizo añicos en un instante. El aire se le escapó de los pulmones y un grito sordo murió en su garganta. No podía ser real. Tenía que ser una alucinación, un sueño horrible. El shock inicial dio paso a una ola de náuseas. Se apoyó contra la pared del pasillo, sintiendo que las piernas le fallaban. El sonido de la sangre latiendo en sus oídos era ensordecedor. Las risas que ahora escuchaba desde el cuarto ya no sonaban alegres, sino siniestras, burlonas. Cada segundo que pasaba era una tortura. Su mente intentaba procesar la imagen, pero se negaba a aceptarla. El hombre con el que había construido una vida, con el que había soñado un futuro, y la mujer que la llamaba hija, la abuela de sus futuros hijos, juntos. La traición era doble, un puñal que se clavaba en su corazón desde 2 direcciones diferentes. La alegría que había sentido hacía apenas unos minutos se había transformado en un dolor tan profundo, tan agudo, que sentía que la partía en 2. La sorpresa que quería darles se había convertido en la sorpresa más cruel que ella jamás podría haber imaginado recibir. Un torbellino de emociones la invadió. Primero fue la incredulidad,
luego una tristeza abrumadora que le llenó los ojos de lágrimas. Pero detrás de la tristeza, una furia helada comenzó a crecer desde lo más profundo de su ser. La imagen de sus caras, la intimidad de sus gestos en su santuario personal, se repetía en su mente una y otra vez. ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Cuántas veces se habían reído a sus espaldas mientras ella trabajaba para construir un futuro para los tres? Todas las veces que su suegra se quedaba a ayudar, todas las ausencias inexplicables de Marcos. Las piezas del rompecabezas encajaban ahora de la forma más grotesca posible. Se sintió estúpida, ingenua, ciega. El amor que sentía por su esposo se convirtió en cenizas, reemplazado por un desprecio absoluto. La ilusión de una familia feliz se había desmoronado, revelando una estructura podrida y secreta. Con una fuerza que no sabía que tenía, Laura se enderezó. Las lágrimas dejaron de caer, reemplazadas por una resolución de acero. Ya no era la mujer ilusionada que había llegado a casa minutos antes. Era una mujer traicionada, pero no derrotada. Abrió la puerta del dormitorio de par en par. El golpe hizo que ambos se sobresaltaran. Sus caras, al verla, pasaron del placer culpable al pánico más absoluto. Marcos se tapó torpemente con la sábana, balbuceando su nombre. Teresa soltó un chillido agudo, con los ojos desorbitados por el horror. Pero Laura no gritó, no lloró. Los miró con una calma aterradora. «Espero que hayáis disfrutado», dijo con una voz fría, irreconocible. «Ah, por cierto, Marcos, acabo de heredar una fortuna. Una que, por supuesto, no vas a ver ni en tus sueños. Y tú, Teresa, espero que te sientas orgullosa de tu hijo. Salid de mi casa. Ahora». La confrontación fue breve, pero brutal. No hubo espacio para excusas ni mentiras. La evidencia era innegable, y la frialdad de Laura los desarmó por completo. Mientras se vestían a toda prisa, humillados y en silencio, Laura fue a la sala y empezó a meter las cosas de Marcos en bolsas de basura. Ropa, fotos, regalos, todo lo que representaba su vida juntos fue arrojado sin contemplaciones. Cuando salieron del cuarto, él intentó acercarse, suplicar. «Laura, por favor, ¿puedo explicarlo?». Ella levantó una mano, deteniéndolo en seco. «No hay nada que explicar. Solo hay una cosa que tienes que hacer. Largarte y no volver a dirigirme la palabra en tu vida». Se dirigió a Teresa, que lloriqueaba en un rincón. «Y tú, quédate con él. Sois tal para cual». Les arrojó las bolsas a los pies y les abrió la puerta. Salieron sin atreverse a mirarla, dejando tras de sí un silencio denso y pesado. Cuando la puerta se cerró, Laura se derrumbó, se dejó caer al suelo y por fin lloró. Lloró por el amor perdido, por la familia rota, por los años de mentiras. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, pero en medio de ese dolor desolador, algo nuevo empezó a surgir. Una sensación de liberación. La herencia, que minutos antes había sido un símbolo de un futuro compartido, se había transformado. Ahora era su billete a la libertad, su oportunidad para empezar de cero, lejos de la traición y el engaño. Era un nuevo comienzo que no había pedido, pero que ahora abrazaba con todas sus fuerzas. El dinero no le devolvía lo que había perdido, pero le daba el poder de reconstruir su vida bajo sus propios términos. En los días siguientes, Laura se movió con una eficiencia implacable. Cambió las cerraduras, contactó a un abogado de divorcios y comenzó el proceso para reclamar su herencia. La noticia de lo ocurrido se extendió como la pólvora por sus círculos familiares y de amigos, causando un escándalo monumental. Pero a Laura no le importaba. Se había desconectado del drama. Cada paso que daba era para sí misma. Vendió el apartamento, ese lugar ahora manchado por el recuerdo de la traición, y se mudó a una ciudad nueva donde nadie la conocía. La herencia no solo le dio independencia financiera, le dio la oportunidad de sanar. Se inscribió en clases que siempre había querido tomar, viajó sola, conoció gente nueva, y poco a poco empezó a redescubrir quién era Laura sin Marcos. El dolor seguía ahí, pero ya no la definía. Se había convertido en una cicatriz, un recordatorio de su propia fortaleza. Aquel día horrible, en lugar de destruirla, la había hecho renacer. La fortuna inesperada no fue para construir un sueño con alguien más, sino para construir su propio imperio, uno donde la única reina era ella. Gracias por acompañarnos en esta intensa historia.
A veces, los momentos más oscuros nos llevan a los amaneceres más brillantes. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.